Buenos días, tardes, noches, cuando usted vea este video, profesor. En primera instancia me disculpo de antemano por no estar mirando todo el tiempo hacia la cámara, porque tengo el reflejo justo aquí y me resulta un poco difícil estar pendiente de los dos al mismo tiempo. Pero dicho esto, creo que daré comienzo con lo que sería nuestra disertación grupal acerca de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Y como usted sabe, a cada uno de mis compañeros les tocó hablar sobre un año en específico. De esa manera fue mi parte empezar con el año 1941. Pongámonos un poco en contexto. La Segunda Guerra Mundial fue oficialmente declarada el 1 de septiembre de 1939. ¿Por qué? El Reino Unido ya había insistido a Hitler a poner fin a su expansión luego de las invasiones contra Austria y Checoslovaquia. Sin embargo, Alemania realiza la más devastadora invasión vista hasta ese entonces, que fue el 1 de septiembre de 1939. Los nazis deciden invadir Polonia, que es este lugar que tengo aquí. Bueno, los nazis decidieron destruirla por completo. Este ataque, que fue muy potente, hizo que Reino Unido le declarara la guerra inmediatamente a Alemania, iniciándose así la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de que los alemanes seguían tomando tierras, el Reino Unido aún no había movido ni una sola de sus tropas. Y dejaré en claro que durante la Segunda Guerra Mundial, creo que esto es algo que es muy importante destacar, hubieron dos grandes ejércitos en contra, que fueron las potencias del eje y los aliados. Por un lado tenemos los aliados, que fue la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Y por otro lado tenemos a las potencias del eje, que fueron los nazis, los japoneses y los italianos. Esto es muy valioso porque prácticamente de esto trata la Segunda Guerra Mundial. Luego de que los nazis conquistaran Bélgica, entran a Francia a través de las Ardenas. Las tropas británicas junto a las francesas son acorraladas y retroceden hacia el norte de Francia. Los alemanes ya habían ocupado Francia, pero aún quedaban muchos soldados británicos. Y franceses también en el territorio. Estas tropas debieron huir por el Canal de la Mancha desde la ciudad de Dunkerque hasta Inglaterra. Pero no encontré ninguna foto que fuera convincente sobre eso. Siguiendo con el tema, durante el mismo periodo, Winston Churchill, que fue este hombre de aquí, que para muchos fue un héroe y para otros fue un villano, pero personalmente considero que fue más bien un héroe, llega al poder al Reino Unido. Fue muy importante y fue quien tomó el mando en ese entonces. Para mitad del año 1940, Gran Bretaña y por supuesto el Reino Unido era considerado el único país europeo que realmente le pesaba a Alemania. Así que estos intentaron vencerlos con un plan marino que se denominó Operación León Marino. Pero al ver que esto no funcionaba mucho, decidieron atacarlos por el cielo. Aquí tengo una foto, que son las fotos de los alemanes sobrevolando el cielo. Y supongo que fue algo también devastador. Como vemos ahí, los aviones son bastante grandes. Y en julio del mismo año, aquellos dos países pelearon fuertemente y ferozmente. Los alemanes atacaron Inglaterra, por lo que se denominó a ese gran impacto la Batalla de Inglaterra. Y durante la Batalla de Inglaterra, bueno, pues quedó algo así. No se ve mucho, pero la ciudad había quedado devastada. Y sí, pensé lo mismo que usted. La Batalla de Inglaterra no habían podido ser un poco más ingeniosos. Pero, en fin, basta con decir que esta imagen la saqué con ayuda de Wikipedia porque fueron de las más exactas. Y con eso en mente, seguimos diciendo que Churchill respondió con ese gran impacto hacia la ciudad de Berlín. Decidió contraatacar, lo que desató la gran furia de Hitler. Entonces, Winston Churchill y Hitler no se llevaban absolutamente nada bien. Y eso fue también gran parte de lo que desató la Segunda Guerra Mundial, claramente. Ante el fracaso de la operación alemana, Hitler ordena detener el ataque sobre el Reino Unido en abril de 1941, para dirigir sus fuerzas a Grecia, en ayuda de su aliado Benito Mussolini en Italia. Aquí yo también tengo una foto, me gustan las fotos, de Hitler por este lado y Benito Mussolini por el otro. Ambos quienes luego murieron de forma bastante trágica. Pero en fin, por último explicaré acerca de los británicos en la batalla de los Balcanes y el Mediterráneo. En 1940, rebobinamos un poco en el tiempo,
Reino Unido envió a tropas a luchar junto a las de Grecia durante la invasión nazi del país. En mayo de 1941, Alemania entra en Grecia en ayuda de Italia, que había iniciado una fallida guerra en territorio griego en 1940. Los británicos habían prometido a los griegos ayuda militar en el caso de una ofensiva por parte de los fascistas. Entonces, aquí se agarraron otra vez los británicos y los alemanes. Eso siempre llevándose mal. Pero tras un par de semanas de lucha, los griegos y los británicos no pueden tras el avance alemán y finalmente las tropas del Reino de Grecia se rinden y su capital de Atenas es ocupada, lamentablemente. Las tropas británicas, en un número de 50.000, deben huir de la nación balcánica, pero no sin antes bombardear bases marítimas de los italianos en el Mediterráneo. Grecia, en tanto, es dividida en 3 partes, en las cuales su ocupación fue repartida entre Alemania, Italia y Bulgaria. Dando fin con esto, dejaré que mis compañeros lo deleiten con el resto de la disertación, que por supuesto ha sido muy interesante. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniela y yo le voy a dar a conocer mi tema, que es Gran Bretaña en 1942. Quiero hacer un paréntesis y decir que no pude encontrar mucha información de mi fecha, ya que había encontrado más de mis compañeros, entonces por eso decidí no quitarle eso a ellos y ponerle la que encontré. Reino Unido y la lucha por África. Al tiempo en que los alemanes e italianos toman Tobruk, los británicos lanzan ofensivas de resistencia en Alamein, donde se libran los combates más críticos de la guerra en África. En primera instancia, se libró la primera batalla de Alamein, donde los británicos consiguen estabilizar el frente y frenar el avance del eje en el Reino de Egipto. Al mismo tiempo, consiguen ganar la batalla en Alam Halfa. Y en octubre de 1942 comienza la segunda batalla en Alamein al mando del general Bernard Montgomery. En la contienda, los británicos consiguen increíbles victorias y comienzan a hacer retroceder sintéticamente a los alemanes. Subsecuentemente, los alemanes realizan una retirada hacia Túnez. Finalmente, en mayo de 1943, los británicos y sus aliados acorralan a las potencias del eje, logrando su rendición en el norte de África. Situación del Reino Unido en el Pacífico. Luego los japoneses siguieron su invasión en las colonias británicas de Malasia Británica, Borneo y Birmania Británica. Los británicos llevaron acorazados a defender a Singapur de la invasión, pero Japón los hundió y sometió a la colonia británica de inmediato. Reino Unido en la batalla del Atlántico. Desde un comienzo, el Océano Atlántico fue un escenario de combates para el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes inauguraron sus efectivos U-Boot, submarinos capaces de destruir acorazados británicos que en los primeros años de guerra hundieron miles de toneladas de barcos mercantes del bando enemigo. Todo el Atlántico se volvió un lugar peligroso e infestado por estos submarinos destructores, incluso en las cercanías de Sudamérica. Alemania había hundido acorazados británicos que se encontraban cerca de Uruguay, Punta del Este. Siguiendo el tema, desde entonces los aliados disfrutaron ventaja, ya que podían interceptar y comprender algunas de las comunicaciones por radio alemana, dirigiendo sus fuerzas navales al lugar donde podían ser más efectivos. El momento en que dio un vuelco a la batalla del Atlántico fue a principios de 1943, cuando los aliados refinaron sus tácticas navales haciendo un uso efectivo de su nueva tecnología para contrarrestar los ataques de los sumergibles. Los aliados producían barcos mucho más rápido que los U-Botes. Los U-Botes lograban hundirlos y acorazados atacaban con mucha más potencia. El desarrollo y mejora de la guerra antisubmarina significó la esperanza de Inglaterra, y los aliados fueron ganando sucesivamente las batallas en los años restantes de la guerra. Aquí voy a mostrar unas fotos de la situación de Gran Bretaña en la costa del Pacífico, y aquí de la cosa de los submarinos y todo eso. Bombardeos en Alemania. El Reino Unido había propuesto los bombardeos sobre Alemania en 1941,
pero los tanques aéreos se efectuaron a partir de 1942. El primer bombardeo masivo sobre territorio alemán fue en la ciudad de Essen, que quedó devastada, seguida por la medieval localidad de Colonia, que quedó aún más dañada. En los siguientes años los bombardeos siguieron sintéticamente por las demás ciudades dañadas como Duisburg, Kiel y otras ciudades más que no puedo pronunciar porque no sé hablar alemán, en donde los bombardeos mataron a miles de personas, además de dejar muchas edificaciones completamente destruidas. Aquí hay fotos de las edificaciones destruidas y aquí de toda la destrucción que pasó con los bombardeos. Y aquí voy a mostrar un mapa, que es para mostrar dónde se encontraba todo eso. Y eso es todo. Gracias por su atención y espero que les haya gustado. Buenos días, profesor. Yo le vengo con mi tema que es Gran Bretaña 1943. En el momento que se dio una inversión en la batalla del Atlántico, los aliados estaban buscando unas tácticas navales junto con su nueva tecnología, cuando los sumergibles decidieron atacar. Después de todo ese ataque, los aliados estaban buscando una manera de contraatacar junto con su nueva tecnología y lo pusieron con barcos. Rápidamente hicieron los mejores barcos que pudieron y hicieron los U-botes, que son reforzados, acorazados y con una gran potencia de ataque. Y esto podría ser la salvación de la guerra antisubmarina de Inglaterra. Los aliados estaban ganando terreno en la Segunda Guerra Mundial y decidieron atacar los lugares que eran los más débiles, como por ejemplo el Reino de Italia. Esto fue después de la derrota del eje de África del Norte, mientras el Reino Unido junto con los estadounidenses iban a atacar la isla de Sicilia el 10 de mayo de 1943, junto con la Operación Husky, que se mantenió más de un mes. La invasión de Italia fascista, el rey de Italia, Víctor Manuel III, mandó a detener a Mussolini y que su presidencia se la dieran al mariscal Buongiorno. Los aliados estaban dando todo su esfuerzo y todo su apoyo a los Nápoles para que al final quisieran detener a los alemanes, y con esto lo consiguieron. Y como consiguieron mantener alejados a los alemanes, hicieron los alemanes organizándose con una línea de defensa que se conoce como la línea de defensa Gustav, y que se mantuvo desde diciembre de 1943 a diciembre de 1944, y esto fue para detener a los aliados. Y aquí les tengo una bandera. Algunos me van a decir que es una bandera de Inglaterra, pero prácticamente Gran Bretaña se puede decir que es parte de Inglaterra, porque es una isla que está como entre medio. Y hay varios sectores como la isla de Gran Bretaña y las menores asociadas. Vemos que está Escocia, Inglaterra, Irlanda y Irlanda del Norte, que son islas de menores asociados. Y la otra isla de Gran Bretaña, pero junto con islas menores asociadas. Y la parte de aquí, la parte naranja, son islas asociadas, y las amarillas son la dependencia de la corona. Bueno, profesor, esta es mi presentación de 1943. Espero que les haya gustado y que tengan un bonito día. Gracias. Los británicos junto a los estadounidenses realizaron bombardeos masivos muy potentes en gran parte de algunas ciudades. El ejemplo más extremo es el ataque más grande sobre Hamburgo, la segunda ciudad más importante de Alemania después de Berlín. Los aliados iniciaron un devastador bombardeo en 1943, que este es mi año por cierto, en la llamada Operación Gomorra. Los ataques se mantuvieron constantemente hasta 1945. Luego de que el mariscal Bodiglio fuera nombrado el nuevo presidente luego de Mussolini, cuando le quitaron su cargo, un nuevo gobierno italiano va a iniciar enseguida con unas enseguidas conversaciones para una paz con los aliados que culminarían al 3 de septiembre junto al Reino de Italia, firma de redención habiendo sido mantenida en secreto para no alertar a Hitler, entre comillas también a los alemanes. Tras cruzar Messina, la fuerza principal aliada desembarcada en Salerno, sin embargo Alemania se da cuenta de todas las formas de la traición de sus aliados italianos. Los nazis rechazaban la situación y ordenaban la invasión de Italia desde el norte ante contravencidas bombardeos. Y esto se fue contravencidas las fuerzas contra las tropas alemanes.
ya por una gran guerra, y Mussolini fue detenido. Y Hitler le colocaba como cabeza del nuevo estado fascista del norte de Italia, con la capital de Milán. Buenos días, profesor Pablo. Buenos días, señor Sergio Leiva. Espero que estén teniendo una muy buena mañana en esta hora, que estén teniendo una muy buena semana. Y como ya presentaron mis compañeros anteriormente, estoy en el grupo de Gran Bretaña y se me fue dado a mí el año 1944. Y me gustaría empezar esta presentación, con mi parte, por decirlo así, con lo siguiente. Bien, yo quería comenzar con cierto tema medio delicado que le podríamos llamar de cierta manera el vergonzoso secreto de Gran Bretaña. ¿Y por qué vergonzoso? Bueno, se lo explico a continuación. Resulta que a principios del mes de diciembre, en la ciudad de Atenas, 28 civiles estaban manifestándose. Estaban, de cierto modo, uno lo podría llamar protestando. Estaban ahí manifestándose pacíficamente. Llevaban banderas. Ellos llevaban banderas griegas, estadounidenses, llevaban banderas británicas, soviéticas, y ellos mismos coreaban, así como en las típicas marchas que todos conocemos, siempre corean algo, siempre como que dicen algo, todos dicen cierta frase bien fuerte para que lo escuchen. Bien, ellos decían viva Churchill, viva Roosevelt, viva Stalin. Lo decían ahí con todas las ganas. Ahí, viva Churchill, ahí lo decían con muchas ganas, como estaban en una manifestación. Lo hacían en apoyo a los que fueron aliados en tiempos de guerra. Y 28 civiles fueron ellos, en su mayoría jóvenes, muchachos, señoritas ahí, hombres, mujeres, la gran mayoría jóvenes ahí, como en las típicas protestas, en las típicas manifestaciones que uno puede ver o que se dieron hace un año atrás por acá. Claro que esta era mucho más grande, pero de cierto modo es algo así, una manifestación básicamente apoyando a los que fueron aliados en la guerra, como que estaban celebrando. Imagínense ahí simplemente diciendo viva Churchill, viva Roosevelt, viva Stalin. Y de repente ocurrió algo. Acá muchas protestas. Acá sacan a los carabineros, sacan a los militares, a lo mucho. Pero acá vinieron. Acá lo que sucedió fue que se les entregaron armas de fuego a los lugareños que habían colaborado con los nazis para que abrieran fuego contra toda la multitud de manifestantes que habían ahí en apoyo a los partisanos que habían sido aliados a Gran Bretaña durante 3 años. Y allí fue como 28 civiles fueron brutalmente asesinados. De hecho, acá
tengo anotado cierto diálogo en una entrevista, y en la entrevista que le hicieron al señor Titos Patricios, él contaba lo siguiente. Decía: todos pensaban que sería una manifestación como las otras, lo de siempre. Nadie esperaba un baño de sangre. Y o sea que efectivamente arrasaron ahí con todo. Lamentablemente 28 personas, 28 civiles, entre ellos ya hombres, mujeres, más jóvenes, como ya mencioné anteriormente, en su mayoría jóvenes y señoritas, quizás con un gran futuro por delante, fueron brutalmente asesinados. Y resulta que la lógica británica era brutal y pérfida. El primer ministro Winston Churchill consideró que la influencia del Partido Comunista en el seno del movimiento de resistencia al que había apoyado durante la guerra era mayor de lo que él había previsto, lo suficiente como para hipotecar su plan de colocar de nuevo al rey de Grecia en el poder y también mantener en jaque al comunismo. Así que vino él y invirtió las alianzas para apoyar a los seguidores de Hitler contra sus aliados de antes. Igual fuerte la historia de que se nos da a conocer en este momento de que 28 civiles están manifestándose ahí, quizás pacíficamente o también quizás con mucho grito, pero esa tampoco era excusa como para dispararles así. Bien, profesor, esa sería mi parte. Le pido perdón por el entorno en el que estoy y por eso puedo estar de ahí. Es que el mejor lugar donde encontré para poder grabar. Eso, espero que puedan tener un buen fin de semana y eso sería todo. Muchas gracias. Hola, muy buenas, profesor. Yo soy Benjamín de la Rosa y me tocó hablar de 1945 para Gran Bretaña. Este año no se destaca por tener muchas batallas, por lo menos para Gran Bretaña, ya que eran los últimos momentos de la guerra, era el último año de hecho, y en ese momento Gran Bretaña había sido puesta en segundo lugar dentro de las potencias de los aliados. Además de que a esas alturas nuestro pueblo ya estaba muy desgastado por los ataques nazis a nuestras ciudades. Pero igualmente se puede hablar de nuestra participación en algunas batallas. Una de ellas sería la batalla de Ardenas, que consistió en una ofensiva alemana que fue considerada como una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, que consistía en que los alemanes vendrían por el bosque de Ardenas, por eso se le denomina batalla de Ardenas, y rodearían el ejército de los aliados y lo dividirían en 4 divisiones. De esa manera sería más fácil capturarlos y así obligar a los aliados de Occidente a pactar un tratado a favor de las fuerzas del eje. La batalla se llevó a cabo el 16 de diciembre de 1944 y duró hasta 1945. La batalla fue una sorpresa para nosotros los aliados, ya que no nos esperábamos un ataque sorpresa de los nazis, y fue culpa de nuestro exceso de confianza y un mal reconocimiento aéreo que nos hizo pasar una muy
mala pasada. Finalmente la batalla se decidió a nuestro favor, obteniendo la victoria y repeliendo el ataque nazi, pero tuvimos un total de 89 bajas en total y un total de 1600 bajas para nosotros los británicos. Y fue una batalla bastante difícil y cruda, pero logramos repeler el ataque nazis y gracias a eso pudimos acorralarlo desde Occidente, como se ve aquí, mientras los soviéticos estaban dando el golpe final en Berlín. Y aquí se puede ver el avance de los aliados después de la batalla de Ardenas hacia la frontera con Alemania. Pero en ese momento también se estaba librando la guerra del Pacífico, en la cual también fuimos parte de ella. Se podría decir que empezó en 1937 con el avance del ejército japonés tomando o atacando colonias británicas y francesas y una que otra isla estadounidense, para que finalmente, gracias al ejército estadounidense y a nuestra ayuda, mayormente por el estadounidense, se logró parar o frenar el avance japonés, y para que el 15 de agosto se rindieran. Si bien Gran Bretaña no hizo mucho, sí estuvo presente en esa batalla apoyando a Estados Unidos. Y aquí se puede ver un mapa de cómo era el avance japonés en 1939. Ahora hablaremos del armamento usado por los británicos. En la infantería siempre habían dos personas encargadas de llevar una ametralladora. La ametralladora que se usaba era una ametralladora Bren, que su característico diseño llevaba a tener el cargador arriba en vez de abajo, como todas las demás ametralladoras ligeras. Mientras que los demás soldados del pelotón podían usar sus fusiles Sten, los cuales eran muy económicos para Gran Bretaña, y fusiles de cerrojo Liesfield. Ahora la artillería británica. Los británicos usaban o fueron creadores del cañón QF de 17 libras, el cual se lo equiparon a muchos tanques británicos, tanto estadounidenses, y fue reconocido como uno de los antitanques más eficaces del bando de los aliados. También está el cañón QF naval de 12 libras, el cual estaba destinado para los buques de la Real Navy, que era como la marina de Gran Bretaña, de los británicos. Aquí hay una foto del cañón QF de 17 libras y esta es una foto del cañón naval QF de 12 libras. Ya, ahora hablaremos de la caballería blindada. Antes de eso, primero hay que aclarar que la caballería blindada se refiere a todo vehículo motorizado de uso militar. Este podría ser de ataque, como lo eran los tanques, o podría ser de transporte, que eran como los vehículos que llevan los soldados y ese tipo de cosas. Gran Bretaña tuvo grandes errores como al momento de crear tanques. Uno de estos fue la creación del A24, que sería este de aquí, el cual tenía muchas deficiencias, y una de las más grandes que era que su motor era demasiado débil, lo que hacía el tanque muy lento y tenía muchos problemas en la oruga. Luego también cosas buenas de Gran Bretaña al momento de crear tanques fue el A34 Comet, que está aquí abajo fue hecho con la idea de hacer frente a los tanques nazis. Y si bien entró en 1944 no teniendo mucha participación dentro de la batalla, su uso sí podía hacerle frente a los tanques nazis, los cuales era un gran logro. Y también estaba
el tanque A-22 Churchill, el cual se le da ese nombre por honor a Winston Churchill. Y tenía un gran blindaje y era un tanque pesado. Y si se lo preguntan, estoy vestido de rojo por la representación de la bandera inglesa, por sus colores rojo, blanco y azul. Y también, como no pude encontrar un personaje notable en 1945 en Gran Bretaña, decidí poner a Winston Churchill, que para 1945 se hicieron elecciones y perdió por un 50% de los votos. Y para muchos se le considera un héroe por dirigir a las tropas británicas. Espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias.